Tercera y última clase de esta primera parte, que es la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Y su relación con la antigüedad, el de dónde viene. Decíamos que los griegos no eran un pueblo puro. Sabemos ya que la epistemología es un término que aparece con Platón. En su diálogo con Sócrates, vimos las distintas formas del lenguaje y las distintas formas de conocimiento. ¿Por qué la importancia de esto? Porque la epistemología surge de la filosofía, es un área de la filosofía. La filosofía es griega, nace en Grecia. Los otros pueblos no tenían filosofía, tenían sabidurías, mucho más antiguas, mucho más complejas, mucho más profundas. Sí. Sabio es el sofos, de donde viene Sofía. Pero el filósofo no es un sabio. El filósofo no le interesa convertirse en sabio. Le interesa ser amante, ser amigo, ser un seductor de los saberes, ser aquel que sensiblemente, con toda su sensibilidad, se relaciona con las sabidurías. ¿De dónde viene eso y por qué Grecia? Porque Grecia era un pueblo abierto al mar, era un pueblo costero, era un pueblo de pescadores. 200 islas rodean a esa península griega, de la Grecia, de la antigua Eléade. Era un pueblo marítimo, habían aprendido a navegar, como los fenicios, fue un pueblo marítimo también. Algunos historiadores, antropólogos, arqueólogos decían que habían aprendido de los y con los fenicios. Hoy en día sabemos que no, que todo eso se fue dando conjuntamente entre todos ellos. Los fenicios mejoraron la navegación, el cabotaje, y los griegos aprendieron muchísimo de ellos a mejorar sus formas de navegación, pero ya ellos eran también navegantes. Ahora bien, el resto de los pueblos eran pueblos tierra adentro, eran pueblos del río, eran pueblos de las praderas, de la agricultura, no eran pueblos abiertos al mar. Los egipcios, los babilonios, los caldeos, los persas, los hititas, pueblos gigantes, los minoicos, los micénicos, de donde también van a venir los griegos. Pero como pueblo navegante, tenían comercio, y el comercio, en ese intercambio de bienes y servicios, también de esclavos, vendiéndose esclavos, también vendiéndose ellos y los otros pueblos, ya no solamente bienes y servicios y esclavos, sino también los conocimientos que venían, que traían, las innovaciones, las tecnologías de su época. Por ahí pasaban los papiros y pasaba de un lado al otro los saberes. ¿Qué pasó con los filósofos que se fueron dando cuenta antes al nacer que, oye, si los egipcios dicen que todo viene de la diosa tal y los hititas de esta otra y los hebreos dicen que es un solo Dios y aquí hay gato encerrado, pues no puede ser que para nosotros llueve por tal Dios y para ellos llueve por otro. La filosofía nace eliminando todo aquello que no era natural, que no estaba enmarcado en la naturaleza. Fue apartando a los dioses del escenario y a buscar comprender los conocimientos desde sí mismos. Buscar la verdad, asumir la realidad, entender a la realidad desde ella misma.
De tal modo que la filosofía no nace de esos sabios de los otros pueblos, que el egipcio sabía muy bien de su panteón y de su mundo, de su cosmovisión. Lo mismo que el persa, lo mismo que el celta, lo mismo que los fenicios y que los otros pueblos. Los griegos sabían de los suyos, pero el filósofo quería entenderlos a todos y buscar la verdad, asumir la verdad, comprender la verdad desde ella misma. Fíjense qué fácil empieza a aparecer lentamente el camino de la epistemología allí, como una forma de vía de asumirlo. El primero de los filósofos que asumimos es a Tales de Mileto y el resto de los filósofos iniciales, que en la Edad Media les dieron el nombre de presocráticos porque eran anteriores a Sócrates, pero no se llamaban presocráticos. Eran los primeros filósofos, los filósofos primigenios, porque ellos amaban ese saber. Más allá de lo que decía el sacerdote, de lo que decía la tradición, de lo que decían los pueblos antiguos, más desarrollados o menos desarrollados. De ese modo, la filosofía es griega, no es egipcia, no es persa, los otros pueblos tenían sabidurías. Ahora, esa sabiduría y esos conocimientos también estaban elevados a sus propios panteones, a sus propios dioses. Los hindúes, por ejemplo, son un pueblo de castas y el conocimiento era subdividido para cada una de esas castas. No todos podían saber, aprender, conocer de los mismos niveles de conocimiento. Algunos, a la casta guerrera se le entrenaba más en el cuerpo y a la casta sacerdotal se les entrenaba en el lenguaje de lo divino. Es decir, que el conocimiento estaba dividido en distintas partes. Los egipcios también tenían su otra manera. Iban viendo las formas en que el conocimiento podía ser estructurado y separaban siempre a alguno de los hijos del pueblo para ser llevado a los templos y que desarrollara su camino sacerdotal. Y la sabiduría pertenecía al templo. Era la sabiduría, no sé, de Anubis, de Isis, de Osiris, de aquello. Los griegos no. Los griegos compartían, se entretenían, tenían sus propias divisiones, sus propias castas, pero al que tenía conocimiento y tenía otra habilidad, se le daba la oportunidad de crecer, de estudiar, de seguir el camino detrás del sofista, detrás de los sabios y luego con el tiempo detrás de los filósofos. Por ejemplo, los aztecas y los mayas llevaban a sus niños por el pueblo, por los barrios, y les iban mostrando los distintos oficios. Aquí están los talabarteros que trabajan el cuero, aquí están los carpinteros, los pescadores, y ellos escogían, los mismos niños, lo que más les gustara después de ver y de jugar en los talleres, entre esos pueblos. Pero ese conocimiento venía de lo divino. Ese conocimiento estaba bajado por una deidad que era la dadora, la comunicadora, a la que se le atribuía esa enseñanza. El filósofo no. El conocimiento era humano. Ahí se da en Grecia una forma de humanismo distinta a la de los otros pueblos. Los chinos venían de una antigüedad muy interesante que estaba de frente a la naturaleza, pero poco a poco se fue moralizando, se fue estructurando en niveles y subdivisiones. El confucianismo lo muestra muy bien, de los distintos cargos, de las distintas categorías que tenían todos para poder llevar el orden del mundo. Los griegos no.
todos teníamos que aprender de todo. De hecho, la filosofía es hija del ocio, porque ocio es una palabra distinta a negocio, la negación del ocio. En el negocio hay una utilidad del tiempo ejercido. En cambio, en el ocio es el tiempo libre, es el tiempo de esparcimiento. Y la filosofía nace cuando todo el mundo tenía el rato para estar en el fuego, para estar en las aguas termales, para estar con los amigos en el banquete, comiendo y poder pensar lo que no había tiempo de pensar, porque había que hacer nuestros propios atuendos, porque había que cazar, porque había que prepararse para la guerra. Todos los pueblos antiguos estaban preparados para todos los niveles, para todas las cosas. Pero fíjense que en ese tiempo del ocio, en un tiempo para conocer el ciudadano común, en este caso los griegos, se dedicaron a pensar. ¿Cómo lo ven en sus viajes de comercio con los fenicios o con los asirios o con los de Hispania o los de los otros pueblos? Y en ese diálogo iban surgiendo la búsqueda de la verdad. Fue hasta Platón, 400, 500 años después de los primeros pensadores, que empieza a afinarse y a buscarse a la epistemología, como un conocimiento del conocimiento que no va a tocar otra cosa que solo lo conocido. Fíjense que con Aristóteles es donde empiezan a subdividirse las disciplinas, porque Aristóteles habla de la física y de la metafísica, habla de la poética y de la tragedia, habla de la retórica, como puede hablar de la naturaleza o del cielo. Tiene libros que hablan del cielo o sobre el alma, solamente de ánima. Y así, en Platón surge en Aristóteles las distintas disciplinas. Y todavía hoy en día nombramos, por lo menos en Occidente, que las primeras escuelas de conocimiento estarían dadas, como las entendemos hoy las primeras universidades, con la Academia de Platón y con el Liceo de Aristóteles. Pero ya había escuelas anteriores a ellas, las escuelas de los pitagóricos, las escuelas de los milesios, con Tales de Mileto, o las de Éfeso, con Heráclito, y así sucesivamente. Eso es interesante, porque eran escuelas de conocimiento, pero todavía el conocimiento era universal, era de todas las cosas. Pero es con Platón y con Aristóteles, como bien lo representan en la Capilla Sistina, con esa imagen tan extraordinaria de Rafael, de la Academia se llama, donde están todos los filósofos, a Platón buscando el mundo de las ideas, buscando la verdad, la belleza, la justicia, y Aristóteles con su mano extendida diciendo no, es aquí abajo, es entre las cosas, es en la naturaleza, es en el mundo concreto, perceptible, visible, donde podemos encontrar el conocimiento. Es decir, que la epistemología no se va a quedar en esas otras búsquedas, sino que es en sus métodos, en sus técnicas, en sus procedimientos, desde los griegos mismos, una manera de ir metiéndose y perfilando y buscar el conocimiento en las cosas en sí, en la vida en sí, en la realidad, en tanto que realidad. Y así, desde ese mundo griego, pasamos a los romanos, y el pensamiento romano, que no aportó tanto realmente a la filosofía, pero aportó en la practicidad. Los romanos eran
muy prácticos, muy utilitaristas. Si no es útil, no sirve, no perdamos el tiempo en eso. Eran conquistadores, eran pragmáticos. Era un pueblo en donde esos conocimientos tenían que servir para gobernar, para relacionarnos, para poder comprender el Estado, comprender el imperio, después que se hizo imperio, y mantenerlo en pos. ¿Qué aportaron los romanos al conocimiento universal? Fundamentalmente en la vía de lo jurídico, fundamentalmente en la vía de la arquitectura. Sus matemáticas se quedaron iguales, se necesitaron miles de años hasta que llegaran los árabes que traían los números de la India para poder dar esos avances, porque entre esas letras, como es los números romanos, la aritmética y la geometría se mantenía igual, no avanzó tanto. Avanzaron en la retórica, avanzaron en el conocimiento de sí mismos, avanzaron en la política, avanzaron en las tecnologías y los métodos de guerra y de conquista, pero no avanzaron en el saber de la sabiduría, de la filosofía, ni avanzaron mucho menos en la epistemología. No son tantos. Vemos en Cicerón, en Séneca, en Marco Aurelio, vemos en pensadores como Horacio, por ejemplo, en sus poetas, todavía una reminiscencia más bien de los sofistas, de las sabidurías, a excepción de los filósofos estoicos, que nombré: Cicerón, Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, por ejemplo, donde el trabajo es maravilloso para conocerse a sí mismos, para ir avanzando como lo planteaba Tales de Mileto, Sócrates, inspirados en el templo de Apolo, donde salía esa frase maravillosa, ¿no? Conócete a ti mismo, y conocerás al mundo, y conocerás a los dioses. Fíjense qué interesante, conócete. En griego es epimeleia, geauto, episteme, epimeleia, epime, de episteme. Es un conocimiento preciso sobre ti. Los romanos lo volvieron noti te ipsum, noti de nocere, de conocimiento, pero un conocimiento que también tocaba lo divino, lo elevado, lo sutil. De ahí es muy fácil ver el paso a la Edad Media y a una epistemología medieval a partir de San Agustín hacia otras formas del conocimiento que seguían teniendo lo espiritual. Y esas escuelas aristotélica y platónica ya llevaban 1000 años haciendo su inmersión, pero su conocimiento era conocimiento del conocimiento, el platónico y el aristotélico.